Listo, mis niños, mis chicos, ese es el video que nosotros quisimos hacer. Y realmente queremos agradecerles a todos los chicos que participaron porque estuvo precioso todo lo que hicieron. Y ahora vamos a hacer la oración para que todos estemos dispuestos a la oración que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro, sabemos, Señor, que estás con nosotros, Señor. Queremos orar en esta hora y poner ante ti el trabajo que vamos a hacer en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y también dice que tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des el entendimiento para que nosotros podamos adorarte y servirte en espíritu y en verdad en todo lo que hagamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hola chicos, qué pena pues entrar un poquito más tarde, pero siempre estoy ahí como al principio asignando a todos los niños. Bueno, lo primero que les quería decir a los que hicieron el cartel, oye, que nos han dejado maravillados porque aún cosas, o sea, sencillas se volvieron hermosas. Algunos hicieron una pequeña mancha dentro de las letras y eso fue súper lindo, le dio un excelente toque al cartel y eso nos habla de la diversidad y de el poder que tiene cada uno de hacer cosas creativas. También nos sorprendió mucho que algunos se salieron de las letras, o sea, eso también nos habla de que ustedes son chicos que van más allá, van más adelante, que no se limitan, entonces veíamos que le hacían imágenes por fuera, vi una de unos hongos, otra de unas muñequitas y eso a nosotros nos dejaba gratamente sorprendidos. Nosotros vamos a seguir aprendiendo porque si hace 8 días vimos que cada uno de ustedes tenía potencial, hoy es el día para ver otra palabra nueva. Entonces esa palabra que tenemos hoy, ¿quién ya la leyó? ¿Quién sabe cuál es la palabra de hoy? Pueden levantar la mano con confianza. Pueden quedarse todos callados. Mentiras, Madeleine. ¿Cuál es la palabra de hoy? Principio. Principio, súper bien. ¿Ya la leíste, cierto? Sí. Ok, bueno, entonces voy a compartir aquí la pantalla para que alguien más nos lea qué es principio. Bueno, Madeleine, tú selecciona a alguno de tus compañeros para que nos lea qué es principio. Mira la lista ahí de los participantes. No importa que esté con la cámara apagada, selecciona a alguien y dinos quién nos va a leer la palabra clave del día de hoy. Vamos, Madeleine, ¿a quién? ¿Quién es el elegido? Gabriela y Simón. Gabriela y Simón. Gabriela y Simón. Dale. Gabriela y Simón, Listo. cualquiera Principio. de los dos. Sí. Listo. Principio. Soy Simón. Soy Simón. Aquello que es primero, la primera causa o origen de aquello que nunca existió. Exacto, súper bien. Gracias, Simón, por leerlo. Aquí de una vez nos deja claro que principio es un sustantivo, ¿sí? Y que nos va a hablar de algo que fue lo que pasó por primera vez, que tiene que ver con el origen, con aquello que nunca antes ha existido. Y en eso nos vamos a detener hoy un ratico, a hablar sobre eso. Y tenemos unas lecturas bíblicas, ¿cierto, Marta? Sí, señora. Tenemos unas lecturas bíblicas. Bueno, entonces, primero, déjame saber si tienes tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia ahí? Es uno de los requisitos para venir a la clase de Amo. Bueno, Sí, la idea es que todos tengamos la Biblia para que podamos leer la palabra del Señor y busquemos cada uno de los textos que son importantes considerar. Imagínate, Marta, que no encuentro mi Biblia aquí, o sea que tienes 3 segundos para ir corriendo por tu Biblia ya. Veo que todos tienen ya la Biblia. Listo, Uy. llegué con la mía. Ya
todos con la Biblia ahí? Déjenme ver Sí, la señora. Biblia, déjenme ver. Samuel ya la tiene, ya me hizo un emoji de like, como dice mi hija. Isabela también, Ana Sofía, súper juiciosa. Déjame un like si ya lo tienes. Sí, la idea es que todos tengan un like para saber quién es, o sea, si todos lo tienen, ¿no? Bueno, y sabes una cosa, los autorizamos a que nos pregunten lo que quieran sobre las lecturas que vamos a tener hoy, porque yo sé que muchos se han hecho estas preguntas que hemos comentado. Ok, ya veo. Ana Sofía, ¿quieres comentar algo o solo me estás poniendo like? Like, ok. Sí, solo like. Listo. Entonces, Por avisarte. ok, aquí están entonces, después de que ya vimos nuestra palabra clave, vamos a mirar estas lecturas. Entonces le voy a pedir a Samuel Muñoz que nos busque Génesis 1:1. Samuel Muñoz va a ser Génesis 1:1. Ángela me va a buscar Colosenses 1 del 16 al 17. Alguno dirá, yo no tengo la Biblia aquí. Ok, ábrete otra ventana en tu computador y la puedes buscar en Google o en la Biblia, ¿sí? Ángela, tú estás encargada de Colosenses 1, 16, 17. ¿Estás conmigo? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, le voy a pedir a vamos aquí con Ana María. Juan Manuel, No, a Juan Esteban. Creo que es Juan Esteban Niño. hay alguien que tiene la manita levantada. No se escucha. No se le escucha nada. Ya, mi chica, ya. Ya. Victoria, Ya. ¿tú quieres leer otra? ¿O tienes una pregunta? No, les puedo leer una. Ok, entonces te toca Juan 1, del 1 al 4. Y vamos a pedirle vamos a ver quién va a ser otro afortunado, a Juan Esteban Niebles, que nos lea Isaías 43. Va a leer los versículos 10b, o sea, la segunda parte, y el versículo 13. Entonces vamos con Génesis 1:1, que lo tiene Samuel Muñoz. Samuel, ¿estás ahí? Te tocó una fácil. Génesis 1:1. Sí, dale Samuel, te escuchamos. Samuel, ¿tienes problemas con el audio? Porque aunque no tienes el micrófono silenciado, no te escuchamos. Génesis 1:1. Sí, ahí está Samuel. Vamos, Samuel. Te escuchamos, Samuel. Samuel no te escuchamos. Le vamos a pedir entonces Hola. solo por este momento, o ya ¿Sí me está escuchan? Samuel ahí. Ya está. Listo, Samuel, te escuchamos ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, ok, ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto. Perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ¿quién iba con Isaías 43? No la señalo a nadie. Yo creo, Niebles. Yo, profe. Ok, dale. ¿Qué versículo? Isaías 43, 43, 10. 10 B. y el 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Detenete un momentico. Antes de Dios, ¿quién fue formado? ¿Qué dices, Vicky? Victoria. Victoria eres tú, ¿cierto?
le preguntaba al que leyó Isaías 43:10 que nos detuviéramos un momentico, porque ahí hay algo súper importante. Ahí dice, no hay otro Dios, jamás lo hubo ni lo habrá. Ok, ¿quién sigue con Juan 1:14? Lo que dice aquí, Victoria ya nos está compartiendo. Dale, Victoria. Ya voy. En el principio era el verbo, y el verbo era como con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Perfecto, excelente, gracias por esa lectura. Colosenses 1:16-17. A mí Colosenses, me tocó. dale. Dice, porque en el futuro creadas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo por medio de Él, para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, listo. A ver, ¿Sabes? esas son Que estaba mirando en el chat y Victoria colocó, porque Dios era, es y será. Nadie fue creado y nadie creó a Dios. Exacto. Gracias, Victoria. Gracias. Y quiero que todos, así como lo hizo Victoria, me dejen saber algo que tienen en común los 4 versículos que leímos hoy. ¿Sí? Hay como una palabra clave, como una situación clave ahí en los versículos que leímos. Empecemos a escribir en el chat. ¿Qué cosas tienen en común esos 4 versículos? La creación, Andrés Gómez, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? La creación, Victoria. ¿Cuál es la palabra clave de hoy? El inicio. Inicio. Samuel, muy bien. Están conectados todos. Que ya todos empezaron a escribir, que todos hablan del inicio del mundo, el principio de todo, el principio. Dios existe desde el principio. A ver, ese es Gabriel y Simón, ahorita hablamos de eso. ¿Quién lo creó? Muy bien, Victoria. ¿Quién más? Le faltan más. A ver, opiniones, ahí puedes escribir, yo no voy a decir tu nombre. Que todos hablan del principio de todo, Dios es el principio. ¿Qué más? Dos más que escriban. Vamos, Andrés Gómez, tú puedes, Aarón, escribe. Dale, Samuel, Gabriel, Ana María, Valerie, dale. Juan Esteban, el principio. Paula contesta, Dios es el principio de todos. Bravo, Paula, está súper. Andrés López. Andrés, el principio, excelente. Definitivamente todos esos versículos nos estaban hablando de el principio, estaban hablando dónde estaba Dios antes del principio. Y entonces vemos ahí la primera, una característica de Dios que nos vamos a detener un ratico, y es que Dios creó a los hombres a su imagen. Ay, gracias, Victoria. Bueno, ahí nos vamos a detener un ratico en la siguiente situación, y es que está claro que los versículos hablan del principio, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué pasaba con él en el principio? ¿Será que Dios ya existía en el principio? ¿Dios estaba antes que el principio? ¿Dios estaba antes del tiempo? ¿Dios estaba antes que todas las cosas? ¿Dónde estaba Dios antes? Una Creo que pregunta. eso no, pues, por ahí, no sé, en el aire, no sé, en donde sea que esté, porque no creo que, o sea, nunca dice un lugar específico. Profe, porque dice la Biblia que el Espíritu de Jesús habitaba ahí con su Hijo Jesús sobre la faz de las aguas. Que ahí se andaba el Espíritu de
Esa es, mira, aquí dice Samuel David, esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué estaba pasando? O sea, sabemos que hubo un principio. En todos estos versículos dice que hubo un principio. Pero, ¿saben? Dice que Dios estaba antes que el principio. ¿Por qué? Porque como dice Ana María, Dios no tiene ni principio y no tiene fin. No tiene principio ni fin, no sabemos ni siquiera, ¿saben una cosa? Podemos afirmar, según lo que leímos, que Dios es autoexistente. Por ende, Dios es eterno. ¿Qué quiere decir, Madeleine? Profe, yo he escuchado que a eso se le dice una eternidad pasada. Exacto. Muy bien, gracias por compartirnos eso. Una eternidad pasada. Para nosotros es muy difícil entender ese concepto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos determinados por el tiempo. Para nosotros es claro saber que empieza el día, que es el otro día, que hoy es 20, que hoy es 30 de marzo, que ya sigue abril, pero cuando no existía el tiempo, ¿cierto? Tampoco existía el hombre, pero sí existía Dios, y Dios es autoexistente. Aquí ya me lo siguen colocando, Dios es infinito. O sea, Liliana, que está fuera del tiempo, del espacio y de la materia, es decir, que vive en la eternidad. Exacto, ¿cierto? así es. Allá en la eternidad, nuestra mente es muy pequeña para entender un concepto tan grande como es Dios y cómo es entender que Él no existía en el tiempo, ni en la materia, ni en la eternidad. Pero sí es muy importante que entendamos una definición que hace la Biblia de Dios. Y para eso hemos preparado dos cosas para que nos quede muy claro. La primera es que es un principio. A ver, aquí voy. El principio que vamos a tener... ¡Ay, se me pasó! El principio que vamos a compartir hoy es que el Dios vivo, el creador del universo, es sin principio y sin fin. Si puedes leerlo ahí conmigo, no tienes que abrir el micrófono. Es el Dios vivo, el creador del universo, es sin principio y sin fin. Y le doy la palabra a Aarón Duque, que está levantando la mano. Yo tengo una pregunta. Dale, se valen todas. O sea, que podríamos suponer que la Tierra fue creada al mismo tiempo que el cielo. Esa pregunta me encanta. ¿Tú qué crees que se creó primero, el universo o la Tierra? El universo. El universo, ok. ¿El universo representará el cielo para nosotros? ¿El universo representa el cielo para ti? Porque cuando yo miro hacia arriba veo el cielo, pero de ahí para adelante está todo el universo, ¿cierto? Tranquilo, pregúntame, porque saben que yo también me hacía esas mismas preguntas. Yo también me preguntaba quién había creado a Dios y qué se había creado primero y cómo se había creado. Pero entonces mira esa pregunta tan interesante que tú nos haces. Se creó entonces el cielo y la tierra, se creó al mismo tiempo. Y ahorita si nos da un espacio, leemos, y sé que lo vamos a tomar en la otra clase, en la siguiente clase, ¿qué fue creado cada día? Para que entendamos cuándo se creó cada cosa y cómo Dios en su perfección creó el universo. Y sabes, Aarón, te la dejo ahí solo para empezar, para que vuelvas dentro de 8 días. La Tierra, el planeta Tierra, ¿en qué posición está con referencia al Sol? ¿Alguien que me ayude? Eso yo también lo he pensado, De acuerdo a los planetas, ¿en qué posición está la Tierra? Luis, ¿tú sabes en qué posición está la Tierra? ¿O Andrés o Gaby? Es tercera. Tercera, ok. ¿Qué pasaría si estuviera más lejos, Andrés, del Sol? Nos congelaríamos. ¿Y si estuviera más cerca? Nos quemaríamos. Ok, ¿no les parece muy maravilloso que Dios nos haya puesto en el lugar? ¿Ahí quién marca la parada? El Sol. ¿Qué dice? El Sol marca la parada. Exacto.
Pero ¿no les parece muy maravilloso que Dios nos haya puesto exactamente en ese lugar donde ni nos quemamos junto al sol, ni nos vamos a congelar, sino que es el ambiente perfecto para que el ser humano esté? Eso es parte del cuidado de Dios y del cuidado que Él tuvo con la creación. Entonces, quiero que, ya que vimos el principio que dice que el Dios vivo, sí, existe, el Dios vivo, el creador del universo, es sin principio y en fin. Y quiero que piensen en grande. El universo incluye la Vía Láctea, ¿sí? Saben que nosotros vivimos en la Vía Láctea. Pero también el universo incluye otras cosas que están fuera de la Vía Láctea. ¿Sabían eso? Y eso también lo creó Dios. Entonces vamos a ver una definición de Dios, que es la palabra Elohim. Voy a poner un video que sé que nos va a ayudar muchísimo. Y esta clase, ojalá siga llena de preguntas porque me parece súper. fabuloso. Entonces, espérenme que yo ya tenía el videito por aquí cargado. Simplemente es decirle a Zoom que quiero ver este video. Voy a compartir aquí el sonido y por favor presten bastante atención que esto es bien interesante. ¿Qué nos queda claro ahí de ese video? Samuel. Profe, tengo una pregunta. No entendí bien qué es Elohim. Súper, gracias Samuel. Me llena de alegría eso porque significa que no están comiendo entero. Sí. Que las profes dicen y ya. Samuel. Perdón, antes de que yo le diga a Samuel, ¿alguien le quiere explicar lo que entendió a Samuel? ¿O todos tenemos la misma duda? Pues yo lo que entendí fue que Elohim significa único Dios. Único Dios, ok, eso entendió Victoria. Profe, yo Juan, ¿tú qué entendiste? entendí que es como una categoría, como por ejemplo mamá, que hay muchas mamás, pero uno cuando se refiere a mamá, se refiere a la mamá de uno. Entonces Elohim es como una categoría, pero hay un solo Dios. Perfecto, gracias. Juan, ¿alguien más? Sofía y Samuel. Pues según lo que entendí, eso es como un tipo de jerarquía, de acuerdo al orden de quién es como el más importante. Ok. Bien, ok, ¿alguien más? A ver, Marta, ¿tú qué entendiste o qué sabes de Elohim? Pues a ver, no es tan fácil, te cuento, entender. Cuesta trabajo entender, no es tan fácil. Y es como de pensarlo. Elohim es un nombre plural con un significado singular. Dios es uno en tres personas, es decir, que en la creación estuvieron presentes los tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero en sí es un nombre plural con un significado singular. Eso es lo que yo entendí. No sé si estoy mal o estoy bien. Ok, ¿quién más? ¿Alguien antes de que yo diga algo? ¿Quién más cree? ¿Quién más tiene la misma duda de Samuel? Un emoji si tiene la misma duda de Samuel, que esa duda es excelente. Luis tiene cara de que tiene duda. No, ok, bueno. Les voy a decir una cosa. Elohim significa el todopoderoso, ¿cierto? Es una palabra hebrea que significa el todopoderoso, el fuerte. En la Biblia se habla de Elohim, ¿cierto? Como esos seres todopoderosos. Pero empiezan a distinguir que existe uno de forma especial, ¿cierto? Uno que ellos interpretan que es en plural, ¿cierto? Y que tiene poder. Ese Elohim es el Elohim de Elohim, o sea, como el más del más, ¿cómo lo decimos? El máster. El máster, el súper, el papá de todos los pollitos, no sé cómo ustedes lo interpretarían, pero hay un Elohim que es el más del más. Y entiendo, ¿saben quién escribió el Génesis? ¿Alguno de ustedes sabe quién escribió el Génesis?
Moisés. Moisés fue criado por los egipcios y los egipcios tenían un dios para cada cosa. O sea, había un dios con cabeza de... Había un dios con forma de gato, había un dios con cabeza como de lobo, había un dios que representaba el sol, un dios que representaba la luna. Pero lo que él entendió es que existe un dios, o sea, un Elohim, que es sobre todos los Elohim. De todos los dioses. Ahora, cuando él lo describe, él describe, bueno, hay uno que es más grande, que es el yo soy. O sea, su nombre es el yo soy, que es el Yahvé, el omnipotente, el poderoso, el majestuoso. Pero existe también uno que se llama Benohim, que significa el hijo. Y hay otro que se llama Ruach, como soplando, Ruach Elohim, que significa el espíritu. Y si tú piensas, el espíritu se enciende, Jesús decía que era como el viento, que nadie sabe por dónde va, pero que realmente existe. ¿Por qué también sabemos que son tres? Yo me estoy adelantando en las lecciones, muchachos. Porque en Génesis, ustedes lo van a leer, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Nuestra es singular o plural? Pregunta de español. Plural. Plural, muy bien, Andrés, gracias por estar aquí. Hagamos, o sea, no dice hagamos es cuántas personas estarán ahí, una o cuántas. Varias. O sea, hagamos también habla del plural. Entonces, eso nos deja ver que Dios, nuestro Dios, el todopoderoso, el majestuoso, el glorioso, el creador de Aarón, de todo el universo, es Elohim de Elohim, ¿sí? Ese es el remás, o sea, no hay otro sobre él, no hay otro sobre ese Dios. Y a medida que vamos a estudiar Génesis, vamos a entender más sobre cómo es ese Dios al cual nosotros amamos, adoramos, y ¿saben qué? Que Él tan majestuoso, tan poderoso, y nos da la oportunidad a nosotros que no somos sino unos pequeños punticos en el universo de decirle papá. Ninguna otra cultura permite que a su Dios se le diga papá, solo nosotros tenemos esa potestad. Bueno, ahí les dejo eso. Samuel, ¿eso resolvió tu duda? Sí, señora. Ok, listo. Bueno, chicos, vamos. Esto está muy emocionante que se me está pasando el tiempo, pero bueno, quisiera pedirles que saquen la hoja que dice unidad 1, Génesis. Esta fue la que te mandamos hoy para colorear. Sí, eran dos, ¿recuerdas? Esa y la que tiene que ver con el organizador gráfico. Exacto. ¿Recuerdan? Vamos a eso, Marta, gracias. Vamos a sacar la del ¿Esta, profe? La del dibujo, sí. Aarón no la tiene. Yo te iba a decir, esas hojitas dónde se dejan o cómo hacemos para que ellos tengan organizado, es como en una carpeta, ¿cierto? Sí, aquí vamos con algo. Queremos que ustedes tengan una carpeta. ¿Alguno de ustedes tiene un hermano en otro grupo de amo? O sea, que mi hermano está en séptimo, mi hermano está en tercero. David. ¿Alguno? Yo, profe. Samuel también. Paula, ok. Yo también, profe. Madeline, Juan, bueno. A los otros chicos les han pedido una carpeta y a algunos les han pedido que hagan un cofre. Bueno, nosotros no vamos a hacer un cofre. Nosotros ya estamos grandes, pero nosotros sí vamos a ser muy organizados y vamos a tener una carpeta, ojalá que fuera como esta que les voy a mostrar acá, ¿sí? Que son de estas carpetas que se llaman carpetas anilladas. No tiene que ser esta, puedes tener otra carpeta. Y en esta carpeta vas a tener aquí en la portada este dibujo que vamos a hacer hoy. Y lo primero que vas a pegar también va a ser el pacto. Aquí es el pacto. El pacto amo. Así es Liliana. Aquí vamos a ir ordenando todas las hojas de los trabajos que vamos a hacer para que nos quede para evidencia de educación en la fe y para que nos quede un trabajo donde quede evidencia de lo que aprendimos. Aún poner ahí esas dudas, ¿por qué le llaman Elohim? ¿Por qué él no tiene principio ni fin?
y tú mismo las puedas ir resolviendo a medida que vamos estudiando. Entonces, para que avancemos ahora. Profe, ¿cuál es la hoja de la portada? Es esta que dice Unidad 1 de Génesis. Yo tengo esa carpeta. Perfecto, esa te sirve. La idea es que tengas todo organizadito ahí, Victoria. Bueno, Marta y yo les vamos a leer una información sobre el libro de Génesis. Mientras nosotros la leemos, ustedes van a ir coloreando. ¿Todos tienen la hojita, chicos? Casi todos la levantaron, no sé los que tienen la cámara apagada. Ana María, aquí hay alguien, familia Pinilla. Para saber si todos lo tienen o si no, hacerse nuevamente el material, ¿cierto? Sí, mira, ahí están poniendo los emojis que sí. Muy bien, eso, Isabel. Profe, ¿será que Ya te hacer algo bien bonito en esta portada? ¿Quién falta? ¿A quién le falta la hojita? Yo falto, profe, Isabel Pinilla. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? ¿El de Telegram, el de octavo? El de WhatsApp. Si quieres ahorita. No, yo no estoy en ese grupo. Ah, bueno, ahorita déjame tu número de teléfono por privado en el chat para yo adicionarte y para mandarte el material. Ok. La información, sí. Y para saber cuántos chicos les falta el material para hacerles llegar. No lo tienen y todo, bueno. Ya lo tienen. Gabriel y Simón ya lo tienen, qué bueno. Bueno, entonces voy a ir leyendo. Marta, si quieres yo leo uno de los títulos, tú el otro, y así mientras ustedes van coloreando y prestando atención. Sí, que pongan mucha atención a lo que vamos a leer, que esto es algo muy importante. Listo, Dice, ahí a colorear. Dale tú, Marta. bueno, dice el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis es una palabra griega que significa origen o principio y es una obra única y establece el fundamento para comprender el resto de las Sagradas Escrituras. Es parte de la obra mayor que Moisés escribió llamado Pentateuco o Torá, que está compuesto de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. A menudo se hace referencia a ellos como la ley. Torá significa instrucción en hebreo y estos libros contienen las instrucciones y mandamientos de Dios para su pueblo. Fueron originalmente escritos como un rollo único sin divisiones. En algún punto antes del siglo II a.C., el rollo fue dividido en los 5 libros que tenemos hoy: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Génesis empieza con una declaración de que Dios es el autor de la creación y existe por separado y aparte de su creación. También contiene elementos históricos sobre el principio del universo, el principio del tiempo, del mundo, la humanidad, la familia, los idiomas, la civilización y el gobierno. También es un libro sobre las generaciones, empezando con el ordenamiento divino de la creación. Sigue una línea familiar por muchas generaciones, desde Adán y Eva hasta los hijos del patriarca hebreo Jacob. Una de las frases usadas a menudo en el libro es el encabezado: estas son las generaciones de. Esta línea familiar forma la espina dorsal del Génesis, proveyendo estructura y cohesión a todos los diversos elementos. Trasfondo del libro de Génesis. La fecha de composición, entre 1450 al año 10 a.C. Moisés compiló y editó registros históricos e historias orales. El autor es Moisés, el primer historiador y legislador. Hay versículos en la Biblia que sustentan su autoría, como Josué 8:31-32, Nehemías 8:1, Daniel 9:11, Malaquías 4:4, Romanos 10:5. Y versículos bíblicos que sustentan las instrucciones de Dios a Moisés de registrar sus palabras, como en Éxodo 17:14, Éxodo 24:4, Éxodo 34:27. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, debió tener acceso a registros tanto orales como escritos de historia antigua. Fue usado bajo la guía del Espíritu Santo para compilar y editar los elementos que precedieron a su vida. Alguien más escribió sobre su muerte, que se registra en Deuteronomio 34.
Trasfondo histórico de Moisés. Moisés fue un hombre hebreo nacido en Egipto cerca de 1530 a.C. de padres levitas, Amram, nieto de Leví, y Jocabed. Fue durante el tiempo de la gran opresión y esclavitud de los hebreos que por el faraón egipcio Seti I, antes del nacimiento de Moisés, el faraón buscó matar a todos los hombres hebreos recién nacidos, pero Jocabed ocultó a su precioso bebé Moisés durante 3 meses en casa. Luego lo puso en una arquilla tejida en juncos en el río Nilo y en un lugar donde la hija del faraón se bañaba. La mano providencial de Dios estuvo sobre este bebé porque la hija del faraón lo halló, tuvo compasión de él y lo adoptó como su hijo. Lo llamó Moisés, que significa el que saca, y contrató a Jocabed como nodriza del niño. Los bebés en la cultura hebrea eran amamantados durante 3 años, tiempo en el que Jocabed seguramente nutrió al pequeño Moisés de las tradiciones hebreas, le enseñó acerca del Dios vivo y le cantó las canciones hebreas. Como príncipe real en la corte egipcia, Moisés vivió una vida de lujos y recibió la mejor educación del mundo antiguo. Egipto en esa época tenía 2 universidades muy conocidas. Moisés no solo sabía leer y escribir, sino que podía hacerlo en varios idiomas. Había estudiado jeroglíficos, misterios, religión egipcia, astrología, matemáticas, ingeniería, historia y literatura. Moisés era poeta, lo que se evidencia en sus poemas hallados en Éxodo 15 del 1 al 18, Deuteronomio 32, 1-35, Salmo 90. Era enseñado en toda sabiduría de los egipcios, era poderoso en sus palabras, según Hechos 7:22. Una vez más la mano de Dios guió la vida y la educación del joven Moisés para sus propósitos superiores. Sin esta excelente educación, Moisés no habría podido escribir el registro de los principios, la historia de los hebreos y los principios y los libros de leyes. Ok, tipo de literatura. Tipo de literatura. Okay, ya lo voy a hacer. Tipo de literatura. Empiezo ahí, ¿cierto? Bueno, Génesis es un libro de historia. Lo voy a repetir. Génesis es un libro de historia. Es prosa narrativa e histórica de proporciones épicas, que relata información de eventos reales y personas reales. Lo voy a repetir. Que relata información de eventos reales y personas reales. El relato de la creación, inspirado por el Espíritu Santo, registra el origen del universo. Se escribió de modo que se entendiese como historia confiable, presentando una narrativa secuencial de los eventos de la creación. La relación de la narrativa de la creación del Génesis con la ciencia es tal que el autor escribió el Génesis para celebrar el hecho de que Dios hizo el mundo, no para explicar los detalles científicos de cómo lo hizo. Sin embargo, la cosmovisión del relato de la creación le da a la ciencia su lugar apropiado. A lo largo de las edades, las escrituras han inspirado a innumerables científicos cristianos. El científico estadounidense Matthew Fontaine Maury, padre de la oceanología, así como el astrónomo y geógrafo, escribieron acerca de eso. Vamos a contenido. Contenido. Génesis es un libro de historia que relata la creación del universo, la creación del planeta Tierra como lugar de morada del hombre, la creación del hombre a quien Dios hizo a su imagen, la caída del hombre, el diluvio global, el origen de las instituciones de la sociedad, los pactos de Dios con Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis es el semillero de la Biblia entera y como tal de toda la doctrina cristiana. Contiene una doctrina fundacional sobre la que se construye el resto de la doctrina cristiana. Cada doctrina bíblica tiene su origen directa o indirectamente en el libro de Génesis, especialmente en los primeros 11 capítulos. Esto hace que el estudio de Génesis sea esencial para entender el resto de la Biblia y el cristianismo. Un ejemplo es la doctrina de Dios.
Génesis contiene verdades importantes sobre el Dios vivo, autoexistente y su plan eterno para la humanidad. Entender el Génesis es esencial para entender los propósitos eternos de Dios. Génesis también examina el pecado y sus consecuencias, la respuesta de Dios a este y su promesa de redención. El libro devela modelos de carácter y conducta desde sus primeros capítulos hasta fiel obediencia de los patriarcas en los capítulos posteriores. El libro de Génesis se divide en dos partes principales. Capítulo 1, capítulo 1 al 11, historia primitiva del mundo antes de Abraham. 2, capítulo 12 al 50, la historia de los patriarcas. En esta unidad de lectura de la Biblia para razonar amo, leeremos Génesis capítulo del 1 al 11, que relata el origen de todas las cosas creadas. Y en nuestra segunda unidad de la lectura de la Biblia para razonar, leeremos los capítulos restantes del Génesis. ¿Cuál es el tema del Génesis? El tema de Génesis es la creación, el pecado y la recreación. Génesis relata que Dios creó el mundo bueno en gran manera, pero debido al pecado y desobediencia del hombre, lo destruyó en un diluvio global. El nuevo mundo después del diluvio también fue corrompido por el pecado del hombre. El llamado de Abraham y la promesa de Dios, que en él serían benditas todas las naciones, proveen esperanza de que el propósito de Dios eventualmente se realice a través del linaje de Abraham. Temas claves de la unidad 1 de Génesis. 1. La doctrina de Dios, su naturaleza y su carácter. 2. El principio del tiempo, el espacio y la materia. 3. Los 6 días de la creación. 4. El mandato cultural. 5. Las relaciones del hombre con Dios. 6. Satanás, la tentación y la desobediencia. 7. Los juicios y la provisión de Dios para el plan eterno. 8. Los principios de la civilización y sus instituciones. 9. La familia humana como el bloque constructivo de las naciones de Dios. 10. La ley y el gobierno civil. Y 11. El nacimiento de los idiomas, tribus, clanes y naciones. Hay dos personajes súper importantes en el Génesis y esos son los protagonistas de esa historia, son Dios y el hombre. Ok, chicos, sabemos que no han terminado de colorear, pero se los vamos a dejar como hace 8 días como una actividad para que ustedes la culminen. Y quiero pedirles que me regalen solo 5 minuticos más. Yo siempre les he dicho que vamos de 2 en punto a 3 en punto, pero es para que hagamos unas preguntas claves. ¿Sí? Por los 5 minuticos más. Estas son las preguntas que les queremos hacer. Y queríamos hacer que alguien la lea y le asigne a otro quien las responde. Entonces, a ver, voy a coger el primero que encuentro aquí. Madeleine. Madeleine, ¿quién quiere? Madeleine. Madeleine, ¿podrías leer la primera pregunta y decirnos quién quieres que la responda? Madeleine. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, perdón. ¿Por qué se llama Génesis al primer libro de la Biblia? Ok, ¿quién quieres que conteste esa pregunta? Samuel Muñoz. Samuel, ¿por qué se llama Génesis el primer libro de la Biblia? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que yo no logro escuchar bien porque estaba solucionando un problema de audio. Es que se me estaba escuchando con estática, entonces no pude escuchar. Ok, pero tú crees, o sea, dentro de lo que tú sabes, ¿por qué se llama Génesis el primer libro de la Biblia? No sé, de pronto porque explica la creación, la creación de todo. Ok, gracias por tu respuesta. Ana Sofía tiene la mano levantada. No, pues iba a decir de que sí sabía la respuesta. No. Dímela. Porque primero, bueno, lo que sé es que decía que era del griego y segundo que significaba el comienzo, entonces pues por eso se llama Génesis. Ok. Bien, súper.
Bueno, ¿Sabes? Sofía. David Prada también quería participar en esa pregunta, ¿cierto? No, profe, lo mismo que dijo Sofía. Bueno, David, pero ven, léenos tú la segunda y nos dices quién quiere que la responda. ¿A qué principio se refiere el primer versículo de Génesis? Y la responda Juan Fandiño. Juan, dale. Al principio del mundo, o sea, de la Tierra, del planeta Tierra. ¿A qué principio se refiere? El primer versículo de la Biblia en Génesis es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo nos deja ver que Dios ya existía antes de que el mundo existiera, de que el universo existiera. Entonces, eso nos habla de la eternidad pasada de Dios. Pero muy bien, muy bien. Ahora tú, ¿quién quieres que lea la pregunta número 3? O sea, yo la leo y yo escojo quién responde. Sí. ¿Quién estuvo presente en la creación del universo? Que lo responda Isabel Alarcón Pinzón. Isabel. Dios, y pues con su Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo y pues el Padre, Dios. Muy bien, pero súper atentas. Isabela, y ayúdanos tú entonces con la siguiente pregunta. Léela, la cuarto, y, perdón, la 5, repetí la cuarto, la 5, léela por favor, y nos dices quién quieres que la responda. Okay. ¿Qué nos dice la palabra Elohim sobre la naturaleza de Dios? Ok, ¿quién quieres que la responda? Luis Ribeiro. Luis, dale. A ver, es como, pues, como el único, o sea, solo hay un Dios, solo, ¿qué? Elohim, pues, sí, solo hay un Dios verdadero, porque mucha gente tiene muchos dioses. Exacto. Verdadero solo hay uno. Y también nos quiere decir que Él es el majestuoso, el poderoso, el más de más, el manda más, el re más. Eso significa también Elohim. Bueno, y léenos porfa la 6 y nos dice quién la responde. Ok. Nombre, atributos de Dios que aprendiste en las lecturas de hoy. Okay. Ahí les di un poquito de la respuesta. A ver, ¿quién la va a responder, Luis? Ana Sofía. Ana Sofía. Ana Sofía, tú te la sabes. Pues que Él es todopoderoso y también de que Él estuvo desde el principio de toda la tierra y que pues Él la creó, obviamente. ¡Súper! Ok, Ana, léete la 7 y tú le lanzas la pelota a otro. Ok, ¿la 7? Sí. Sí. Ok, explica lo que Génesis me enseña como cristianos. David Prada. David. Perdón, que se escuchó. No se escuchó. David, la número 7. Bueno, David, te salvaste, porque esa era una pregunta ahí que teníamos para tarea. Entonces, ¿saben una cosa? Tienen 2 compromisos con nosotros. El primero es terminar. ¡Ay, no nos falta! Nos falta el organizador gráfico, Liliana. Mira, ¿sabes qué, chicos? Había la parte, eran 2 hojitas para la impresión. Era el primero el dibujito y el segundo era la hoja impresa del organizador gráfico. Entonces nosotros ya sabemos que hay algunos que tienen que irse, pero vamos a hacer esto rápido, que es, les voy a compartir el organizador gráfico para que ustedes vayan copiando. Es algo cortito, pero es que es necesario que ustedes vayan, es como almacenando esa información para que la tengan y al final de Génesis digan, uy, todo esto está súper organizado. Entonces voy a compartirles el organizador gráfico en forma rápida, Liliana. Bueno, y nosotros queremos dejarle un reto, cada semana dejarles un reto. Y ahorita les vamos a decir cuál es el reto y lo vamos a mandar también por el WhatsApp.
para que ustedes lo tengan ahí. Espérate un segundo que me faltó. Espérate. Que ya. Gracias a todos por quedarse en este tiempo extra. Lo valoramos muchísimo. Espérate que es que no puedo salirme de acá. Estoy que ya lo tengo listo, pero no me puedo salir de acá. Yo tengo el anterior que habíamos organizado. Sí, permíteme que ya. Es que no sé qué pasa ahí. Quiero salirme, pero no puedo. Y si presionas la tecla Escape, que es la que está más a la izquierda del PC. Listo, sí. Sí, permíteme un segundo. Ya, listo, chicos. Entonces ya tenemos acá colocada la hojita que ustedes ya la tienen ahí. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar para que ustedes coloquen esta información importante. Sinopsis del libro de Génesis, capítulo del 1 al 11. Lo coloquen en su hojita. ¿Listo? Eso lo tienen ahí listo. Ahora, el primer ítem es el primer libro de la Biblia. Es el primero que tienen que anotar ahí. ¿Listo? El primer libro de la Biblia. El segundo ítem dice, compilado y escrito por Moisés en 1450 a.C. Ese es el segundo. El tercero relata la historia del origen de todas las cosas creadas y las generaciones patriarcas. Y ya el último dice, es el semillero de la doctrina cristiana. Esos son los 4 ítems que queríamos compartirles a ustedes con Liliana. De esos capítulos, de esta lección número 1. Así es. ¿Terminaron o les falta un poquito? A mí me falta un poquito. Me avisan cuando ya con la manita arriba para dejarles de compartir. Listo, Samuel. Listo, Ana Sofía. Listo, Luis. Perfecto. Samuel, Ana Sofía, Samuel Muñoz. Listo. Listo, ya estuvo en la parte del organizador gráfico. Ok, yo les había dicho que queríamos dejarle un reto para el final y es que queremos invitarlos a que se aprendan el versículo bíblico que es súper sencillito y es el
principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aún sé que a algunos les gusta la música. Recuerdo que había, no sé si era Juan, que le gustaba la batería o cantar o tienes un instrumento, pues estamos animando. Ya vimos los talentos de quienes dibujan, ahora el talento de quienes cantan, para que en la próxima clase, esto es un reto, nos canten el versículo que hay que memorizar de forma original. Puedes hacer un rap, puedes hacer una melodía, no sé, yo como vivo en la costa, pues un vallenato, una cumbia o algo que nos permita a todos memorizar de forma más chévere este versículo. Creo que David era el que cantaba, no me acuerdo. David, tocas la batería. No, señora, es Juan Fandiño el que toca la batería. Juan Fandiño. Sí, profe, pero no era que, creo que David era el que cantaba, ¿no? Bueno, o sea, lo que les quiero pedir es que si a ti se te ocurre sacar como un rap o alguna cosa, pues yo digo un rap, eso es viejo, eso es como de mi época, yo no sé ahora qué música está de moda, pero que tenga que ver con algo reggaetón. Así no, un ataque. No, profe, el reggaetón no está cancelado. El reggaetón es muy feo. Bueno, si tú tienes una forma creativa de cantar el Génesis 1:1 de tal forma que en la próxima clase nos lo aprendamos o que nos lo puedas mandar con un audio por el WhatsApp, súper bienvenido. Bueno, te vale en ritmo de reggaetón, pero con nada de grosería, ni nada que denigre ni a la familia, ni a la mujer, ni nada. No sé si Samuel y Giselle quieren decirnos algo ya para terminar o tenían la manito levantada de que ya terminaron la actividad. Okay. Listo. Chicos, los bendecimos muchísimo. Quedamos pendientes de ver cómo quedan las portadas, cómo queda ese gráfico de Génesis. Ven que en la parte de arriba hay una línea, es para que le pongas tu nombre así bien bonito y nos lo vayan mostrando. Y recuerden cuál es la canción o cuál va a ser el ritmo para que de forma creativa nos aprendamos Génesis 1:1. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos, es cierto, de verdad, que el Señor les bendiga. Así es, que tengan Chao, una profe. fabulosa Gracias por la semana. clase. Gracias por la clase. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.